Cordial saludo, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 17 de octubre, para dar cumplimiento a la réplica de la sesión 2 del B-Learning de la tarea 2, trigonometría, del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica de la UNAD. Soy el licenciado especialista Fabio Gonzalo García Calderón. Bienvenidos. Objetivo general. Este B-Learning tiene como objetivo general fortalecer las temáticas de la unidad 2, trigonometría, del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, relacionadas particularmente con la solución de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, con la ayuda de recursos tecnológicos específicos. Entre los objetivos específicos están identificar los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Además, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos por medio de relaciones trigonométricas básicas. Generalidades de este B-Learning. Conocer las características de un triángulo, distinguir la clasificación de los triángulos y conocer los métodos para resolver triángulos según sea el tipo. Solución de triángulos rectángulos con definición de triángulo rectángulo, relaciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y las relaciones trigonométricas con ejemplos de aplicación y verificación a través del software GeoGebra. Generalidades. Aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las ingenierías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otras. Características de los triángulos. Se conoce que un triángulo es el polígono de tres lados rectos, en el que los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, cuya suma siempre es 180. Debemos tener en cuenta que esta que acabo de nombrar es una de las propiedades fundamentales de los triángulos, de cualquier tipo de triángulo, que la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Un triángulo es un polígono de tres lados, tiene tres vértices, tiene tres ángulos internos y por tal motivo se denomina triángulo. Esto es un vértice, esto es un vértice y esto es otro vértice. Aquí lo estoy señalando. Normalmente los vértices se denotan con una letra mayúscula, por ejemplo A, B y C. Incluso en algunos textos puede aparecer una especie de símbolo aquí arriba, un ángulo, para denotar que ese vértice incluye un ángulo interno. Y normalmente los lados se denotan con letras minúsculas de la misma letra opuesta al vértice. Es decir, si yo tengo que este es el vértice A, el opuesto, que es este lado, se coloca A minúscula. Es la manera de nombrar ese lado, A minúscula. Este vendría siendo el lado B minúscula y el otro el lado C minúscula. Es importante entonces, apreciados estudiantes, tener en cuenta esta base de la trigonometría, que siempre la suma de los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo, sin importar su clasificación, siempre es 180 grados. Ahí como está apareciendo en pantalla, los ángulos se denotan en algunos textos también aplicando el alfabeto griego. Por ejemplo, alfa, beta, gamma, incluso también se utiliza la letra teta. Alfa, beta, gamma, teta son las que comúnmente se utilizan. Entonces, tener en cuenta esa propiedad fundamental que nos servirá para solucionar los triángulos según sea el método aplicado debido a la clasificación que tenga. Cualquier inquietud me la pueden comunicar a través del chat.
Continuamos. Bueno, llegamos a la clasificación de los triángulos. Existen dos formas de clasificar los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Incluso esto lo recordamos que lo vimos por allá en nuestra época de estudiantes del bachillerato, de secundaria. Según sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles y escaleno. Si tenemos en cuenta los prefijos que utilizamos, X significa igual, quiere decir que el triángulo, sus tres lados tienen la misma medida. Si un lado mide 5 centímetros, el otro también mide 5 centímetros y el otro 5 centímetros. Además, esto hace de que los ángulos internos sean iguales. Es decir, si dividimos 180 en 3, cada uno de estos ángulos internos equivale a 60 grados. Es decir, son las dos características básicas de los triángulos equiláteros. Sus lados tienen la misma medida y automáticamente esto hace de que sus ángulos internos tengan un valor de 60 grados. El segundo tipo de triángulo, según su lado, es el isósceles. Iso, la partícula iso, el prefijo iso significa igual también. Entonces, iso quiere decir que tiene dos lados iguales y uno desigual. El triángulo isósceles posee dos lados de igual medida y uno desigual. Por ejemplo, si tenemos que esto mide 27 centímetros, este también tendrá 27 centímetros. Este ya puede ser de otra medida cualesquiera, por ejemplo, puede ser unos 18 centímetros. El hecho de que ya hayan dos de igual medida hacen de que a su vez estos ángulos sean iguales. Supongamos 70 grados serían 140 y este tendría un valor de 40 grados. De tal manera que 70 más 70, 140 más 40, 180 grados. Isósceles entonces, resumiendo, son dos lados iguales y un lado desigual y por tanto origina dos ángulos también de igual valor. Los ángulos lo forman los lados que son de igual medida con la base de este triángulo. Y triángulo escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. Por ejemplo, 10 centímetros, 12 centímetros, 14 centímetros. Escaleno no tiene ningún lado igual y sus tres ángulos internos también serán, por tanto, diferentes. Esa es la clasificación según sus lados. Ahora, la clasificación según sus ángulos, existen tres tipos de triángulos. El triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Aunque particularmente estos dos últimos se clasifican como triángulos oblicuángulos, pero pueden ser o acutángulo o pueden ser obtusángulo. Particularmente lo que nos vamos a ocupar en este B-Learning es en el estudio del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como su nombre lo indica, y si hacemos un recorderis de nuestra época de secundaria, el ángulo recto es aquel que tiene una medida exacta de 90 grados. No puede ser ni 89.9 ni 90.1, sino tiene que ser exactamente 90 grados. Normalmente en los textos de geometría y trigonometría se simbolizan con un cuadrito, así como lo tenemos acá. Este es el ángulo recto, por tanto, mide 90 grados exactos. El triángulo rectángulo tiene unas características adjuntas a estos que son el lado opuesto al ángulo recto y que es el ángulo que va inclinado, el lado que va inclinado es el que se denomina hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto, es decir, este que tenemos aquí y el que está en la base, se llaman catetos. Entonces, ese triángulo rectángulo tiene dos catetos que están formando el ángulo de 90 grados y la hipotenusa. Esa es la característica principal del triángulo rectángulo. De ahí es donde se origina el teorema de Pitágoras y las razones o relaciones trigonométricas que veremos más adelante. En cuanto a los triángulos oblicuángulos, el triángulo acutángulo, y recordando lo que era un ángulo agudo, es el que es menor de 90 grados. No puede ser exactamente 90, sino está por debajo de 90 grados. Entonces, el acutángulo tiene tres ángulos agudos. Los tres ángulos son agudos. Entonces, por ejemplo, tenemos
este ángulo vale 50, este vale 60, sería 110 y este tendría que tener un valor exacto de 70 grados. ¿Para que se cumpla la propiedad fundamental que la suma de los ángulos internos nos da 180 grados? El acutángulo tiene 3 ángulos agudos y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados y es menor que 180. Supongamos, este puede tener un valor de 140 grados. Esto puede tener un valor de 10 grados y este tendría que tener un valor de 30 grados. 30 más 10, 40, más 140, 180. Por tener un ángulo obtuso, no puede tener dos obtusos porque ya nos daría más de 180. Entonces, por tener un solo ángulo obtuso se llama obtusángulo. Ambos tipos de triángulos, el acutángulo y el obtusángulo, hoy en día se conocen como triángulos oblicuángulos. Y si ustedes han visto o han llegado ya al desarrollo del ejercicio 4 y 5, la tarea 2 se ocupa de este tipo de triángulos. Esto ya se soluciona por aplicación de ley de seno y ley de coseno. Por favor, me indican a través del chat si me comprenden hasta la temática que hemos tratado, por favor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, continuando aquí, vamos a ver la clasificación de los métodos que existen para resolver los triángulos según su tipo. Resolver un triángulo rectángulo, debemos iniciar con eso. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Es conocer, determinar el valor tanto de sus 3 ángulos como de sus 3 lados. Para resolver un triángulo existen reglas, leyes y relaciones, las cuales se presentan en este gráfico que tenemos aquí en pantalla. Para resolver triángulos rectángulos se aplica teorema de Pitágoras o se aplica razones trigonométricas, básicamente la función seno, coseno y tangente. Incluso hay ejercicios donde necesita la combinación de ambos métodos, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Y para resolver triángulos oblicuángulos, sean acutángulos o sea obtusángulos, como les dije hace un momento, se aplica la ley del seno y se aplica la ley del coseno. Eso se está trabajando básicamente en las IPAs con su respectivo tutor, la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, tener en cuenta que un triángulo rectángulo no se puede resolver por ley del seno ni ley del coseno, no se puede ni se debe. Y lo oblicuángulo tampoco tiene aplicabilidad el teorema de Pitágoras ni razones trigonométricas para solucionar un oblicuángulo. No nos serviría para poder dar solución. Resolver un triángulo, solucionar un triángulo, es decir, hallar el valor de sus 3 ángulos internos y el valor exacto de sus 3 lados. Bueno, para solución de triángulos rectángulos, vamos a ver a continuación. Recordando lo que dijimos hace unos minutos, que un triángulo rectángulo tiene aplicabilidad para el teorema de Pitágoras y que se debe cumplir que uno de sus ángulos internos sea recto, es decir, de 90 grados. Como tenemos acá en esta imagen, tenemos los componentes del triángulo rectángulo que son el cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. Básicamente, en los textos de matemáticas se expresa de que estos catetos, este es la letra A con la letra A, este con la letra B o viceversa, A y B, y la hipotenusa con la letra C minúscula, teniendo en cuenta que este vendría siendo el ángulo C, este vendría siendo el ángulo B y el vértice superior vendría siendo el ángulo A, recordando la nomenclatura que comentamos al comienzo de este video. Los dos lados que forman el ángulo recto, como lo dijimos, se llaman cateto 1 y cateto 2. Y el lado que está enfrente del ángulo recto es el lado más largo y recibe el nombre de hipotenusa. Aquí les puedo indicar lo siguiente. Hay una propiedad que me dice que el ángulo, el lado C, la hipotenusa, es mayor que el lado A y a su vez es mayor que el lado B.
Pero resulta que si yo sumo el cateto A más el cateto B, debe ser mayor que la hipotenusa, que es C. Es una propiedad también básica de los triángulos rectángulos. El triángulo más famoso, el triángulo rectángulo más famoso es el triángulo 3, 4, 5. Es decir, el cateto, este puede valer 3, este vale 4 y este vale 5. Podemos colocarle que este vale A, este vale B y este es la hipotenusa C. Si comparamos individualmente la hipotenusa con cada uno de los catetos A y B, notamos que 5 es mayor que 3 y a su vez 5 es mayor que 4. Pero si sumamos el cateto A, que vale 4, más el cateto B, que vale 3, debe ser mayor que 5. Y efectivamente, 4 más 3 es 7, 7 es mayor que 5. Ahí se cumple esta propiedad doble de comparación de los lados fundamentales de un triángulo rectángulo. Entonces, ahora que ya conocemos las características y las propiedades que cumplen los triángulos rectángulos, vamos a comprender mejor lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, para solucionar el triángulo rectángulo se utilizan también lo que son las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica, cabe decir, que solamente se puede establecer para triángulos rectángulos. Es decir, no tiene aplicabilidad para triángulos que tengan un ángulo superior de 90 grados o inferior de 90 grados. Es decir, no aplica para acutángulos ni obtusángulos. En esta imagen que tenemos aquí en la parte central tenemos las 6 principales razones o relaciones trigonométricas. Ellas son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Primero que todo, se debe seleccionar los ángulos que no sean el ángulo recto, desde el cual se debe definir estas relaciones trigonométricas. Son razones, son cocientes, lo que vamos a hallar son cocientes. Entonces, vamos a explicar estas funciones trigonométricas. Básicamente, con estas tres se resuelve cualquier tipo de triángulo rectángulo. Entonces, debemos tener en cuenta el punto de observación. No se le puede obtener una razón trigonométrica ni al ángulo recto, no se puede aplicar desde ahí, sino se debe aplicar o el ángulo que está arriba, superior, o el ángulo inferior. Es decir, el ángulo alfa y el ángulo beta. Dependiendo del punto de observación donde se encuentre el observador, se van a obtener dichas razones trigonométricas. Vamos a suponer que un estudiante está observando desde el punto donde está beta. Entonces vamos a obtener la función seno, coseno y tangente desde el punto de observación beta, desde el ángulo beta. El seno de beta, la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que seno de beta, reemplazando valores, si el punto de observación está aquí, el cateto opuesto es CY, vendría siendo CY, y la hipotenusa vendría siendo H minúscula. Ese sería el valor del seno de beta. Ya cuando nos den números, por ejemplo, que tengamos 3, 5, entonces sería 3 quintos. El seno de beta es igual a 3 quintos. Coseno de beta. La fórmula o la expresión matemática para hallar el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Aquí reemplazamos, según los datos que nos dan en la imagen, el cateto adyacente vendría siendo CX y la hipotenusa vendría siendo H. Y la tangente de beta, que como dato curioso se los doy, es una de las funciones, de las 3 funciones, la que más aplicabilidad tiene para resolver situaciones prácticas del triángulo rectángulo, porque no involucra para nada la hipotenusa. La fórmula de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, la tangente de beta vendría siendo el opuesto, que es CY, y el adyacente, que es CX. Aquí hemos obtenido las 3 funciones trigonométricas en base a la imagen que tenemos a la izquierda. Ahora, al lado derecho voy a obtener
el seno de alfa. Vamos a cambiar el punto de observación. Vamos a suponer que aquí hay otro estudiante que está en la parte superior y cuyo punto de observación está aquí en alfa. La fórmula no varía. O sea, sigue siendo que seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de alfa viene siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, para esta persona que está en alfa, el opuesto ya no es CY, sino viene siendo CX. Y lo que no varía es la hipotenusa, porque sigue siendo H, el lado inclinado, el que está opuesto al ángulo recto. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para alfa, desde el ángulo alfa, el adyacente viene siendo CY. Y la hipotenusa sigue siendo H. Y la tangente de alfa sigue siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, el tangente de alfa vendría siendo el opuesto CX y el adyacente vendría siendo CY. Ahora, notemos cómo se presentan estas relaciones. El seno de beta obtuvimos CY sobre H y el coseno de alfa es igual, CY sobre H. Es decir, podemos deducir que el seno del ángulo beta equivale al coseno del ángulo de alfa. Ahora, vamos a comparar coseno de beta, que es X sobre la hipotenusa, con el seno de alfa, que es X sobre la hipotenusa. Se obtienen el mismo cociente. Y notemos en la parte inferior que la tangente de beta es Y sobre X, y si hacemos un cambio de numerador a denominador y denominador a numerador, obtenemos tangente de alfa. El tangente de beta es CY sobre CX y tangente de alfa es CX sobre CY. Deben relacionarse y familiarizarse con estas fórmulas. Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En esta parte debo decirle que la función inversa de la función seno es la cosecante. La inversa de la función coseno es la secante. Y la inversa de la función tangente es la cotangente. En la calculadora científica que utilizamos para resolver de ejercicios de trigonometría, básicamente se trabajan con esta, con seno, coseno y tangente. Esto es lo relacionado con las relaciones trigonométricas que solo tiene aplicabilidad para solucionar triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tengan dos catetos, la hipotenusa y el ángulo opuesto a la hipotenusa sea exactamente de 90 grados. Continuando, ya tenemos un ejemplo de aplicabilidad de las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. El enunciado de este ejemplo dice: el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Se debe calcular la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Y aquí el enunciado nos hace una recomendación muy valiosa. Este ejercicio se debe trabajar en grados, es decir, en el sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos. Por tanto, nuestras calculadoras científicas, como lo hablábamos hace un momento, las que utilizamos para solucionar este tipo de ejercicios, deben estar en este modo DEC. ¿Cómo se obtiene? En la parte superior de sus calculadoras aparece o la letra D o la letra R. DEC es en modo DEC y R es modo radianes. Entonces debe estar aquí en modo D para que nos podamos trabajar en grados, minutos y segundos. Si no lo tienen, ustedes deben activarlo oprimiendo varias veces la tecla modo. 2 veces normalmente y ahí obtienen si es en DEC o en radianes. Eso depende del tipo de calculadora que tengan, del modelo de calculadora. Ahora, este ejercicio básicamente, ¿cómo se soluciona? Que se debe tener en cuenta primero que el ángulo de referencia es de 40 grados y esto es un ángulo de elevación. Existen dos tipos de ángulo. Elevación, como su nombre lo indica, cuando el observador eleva la vista para poder
ver la parte superior del objeto. Entonces imaginemos que, por ejemplo, aquí hay una persona que está observando, debe elevar la vista para ver la copa, la parte superior del árbol. Si acá hay una persona y está observando al que está abajo, él lo que aplica es un ángulo de depresión. Es el que se utiliza normalmente cuando un piloto va sobrevolando una determinada región, una ciudad, y él inclina la cabeza hacia abajo para poder ver los puntos claves. Entonces, eso es ángulo de depresión. En este caso, para este ejercicio se va a trabajar con un ángulo de elevación y tenemos en cuenta que es un ángulo recto, puesto de que el ángulo que forman los dos catetos es de 90 grados. Aquí lo tenemos, acá lo estoy dibujando. La altura de ese árbol es de 15 metros. Lo que debemos hallar es la sombra del árbol, teniendo en cuenta que el sol está en la parte posterior de ese árbol. Entonces, esta es lo que vamos a hallar. Esta distancia la vamos a denotar con la letra X para tener en cuenta que es una distancia. El paso 3 de este ejercicio es conocer que el ángulo de 40 grados y el cateto opuesto es de 15 metros y que se requiere calcular un cateto adyacente, el cateto adyacente, que lo llamamos X. Entonces, aquí es donde entra nuestra habilidad para saber qué tipo de función trigonométrica vamos a utilizar, qué razón trigonométrica, si seno, coseno y tangente. Y como lo dije hace un momento, una de las funciones que más aplicabilidad tiene es la tangente. ¿Por qué? Porque no involucra el dato de conocer la hipotenusa. Aquí conocemos el cateto opuesto de ese ángulo, que es 15 metros, y debemos calcular el cateto adyacente, que lo llamamos X. Entonces, aquí tenemos cómo sería la fórmula, el cociente de la función tangente. Entonces, debemos decir, tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto a esos 40 grados sobre el cateto adyacente de esos 40 grados. Es decir, tangente de 40 grados viene siendo 15 metros, que es el opuesto, y el adyacente, que es el desconocido, que lo llamamos X. Aquí lo que hacemos es un cambio de variable. Lo que está dividiendo sale a multiplicar y lo que está multiplicando afuera sale a dividir. Por tanto, aquí el despeje directo sería este que tenemos aquí. Aquí lo hacemos paso a paso. Aquí la imagen lo tiene paso a paso. El tangente de 40 multiplica con la X y después ese tangente de 40 que está multiplicando con la X pasa a dividir los 15 metros. Y acá, teniendo la calculadora, como los indicamos en la letra D, oprimimos 15 dividido en tangente de 40 igual y obtenemos 17,8. 17, básicamente 17,87 metros. Esa es la aproximación que nos daría la calculadora para la solución de este ejercicio, el cual se resuelve aplicando la función tangente, la razón trigonométrica tangente. Voy a explicarles el ejercicio 2 y posteriormente vamos a hacer la comprobación de este ejercicio y el número 2 aplicando GeoGebra. Bueno, el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos indica la siguiente situación. Una rampa de patineta mide 7 pies de largos con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Se debe escribir ese ángulo con una cifra decimal, es decir, una cifra después de la coma, con una décima. Igualmente nos hacen la salvedad de que debemos trabajar la calculadora científica en el modo DEC. Aquí tenemos la representación gráfica de dicha situación. Es una rampa de las que se utilizan en los deportes extremos. Lo que vamos a hallar es este ángulo beta. Aquí lo denominamos ángulo beta y está relacionando un cateto opuesto que tiene un valor de 2 pies. Recordemos que pies es una unidad del sistema de medida americano, inglés, y tiene una hipotenusa que tiene un valor de 7 pies. Cuando resolvemos estos ejercicios debemos tener en cuenta que estemos trabajando en la misma unidad de medida, metro con metro, centímetro con centímetro, kilómetro con kilómetro, pulgadas con pulgadas, y en este caso también el sistema inglés pies con pies.
Recordemos que un pie equivale a 30,48 centímetros. Entonces, vamos a relacionar el ángulo beta con el cateto opuesto a dicho ángulo con la hipotenusa que posee ese triángulo rectángulo. Entonces, quisiera saber por el chat que alguien me comente o me sugiera qué relación trigonométrica aplicamos. Si la relación seno, si coseno o tangente. ¿Cuáles me sugieren ustedes que podemos utilizar? Muy bien, Marlon. Sí, señor, es la función seno. Entonces, ¿por qué la función seno? Vamos a colocar acá. Seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hacemos el reemplazo según los datos que nos dieron en la imagen. Entonces, el cateto opuesto, 2 pies. Y la hipotenusa, 7 pies. Aquí hay una cancelación de unidades porque pies con pies se cancelan y obtenemos que el seno de beta es igual a 2 séptimos. Podemos transformar esto a decimales. 2 dividido en 7 es 0,285. Y aquí hacemos una transposición de la función seno. Dejamos el ángulo beta y la función seno pasa hacia el otro lado. El igual salta al igual y queda como seno a la menos 1 de 0,285. Incluso en algunos textos no se aplica seno a la menos 1, sino se coloca arcoseno de 0,285. Digámoslo así, estos son sinónimos. Es lo mismo. Trabajar con seno a la menos 1 es equivalente a decir arcoseno. Si tenemos coseno a la menos 1, arco coseno. Y tangente a la menos 1, arco tangente. Esa es la manera como se transpone. Recuerden de que lo opuesto de la suma es la resta, de la resta es la suma, de la multiplicación la división, de la división la multiplicación. Y en este caso, lo opuesto del seno es el arcoseno. Seno a la menos 1. ¿Cómo se obtiene esto en calculadora? El paso a paso en calculadora sería colocar chief, la función chief, que está normalmente en la parte superior izquierda. Al mismo tiempo le colocamos la función seno y le colocamos aquí la expresión 0,285. Al colocar eso en la calculadora, obtenemos 16,601, pero como nos piden un decimal después de la coma, solo basta con decir que es 16,6 grados. Este es el ángulo que va incluido acá. Beta es igual a 16,6 grados. Y se obtiene aplicando la función, la razón trigonométrica de seno, que involucra el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Para proceder a representar esto en GeoGebra y verificar los datos que hemos obtenido, tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2. En la tarea número 2 hay una parte que se trabaja con triángulos rectángulos, es el ejercicio número 3. Entonces se aplica las razones trigonométricas básicamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a compartir ahora GeoGebra. Voy a compartir GeoGebra y me indican por favor si ustedes pueden visualizar ya el software GeoGebra. Bueno, aquí tengo la imagen que nos dan del ejercicio del árbol. Básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacerlo desde un comienzo acá para que ustedes lo puedan observar. Vamos a colocar un punto central. Vamos a colocar un punto en el corte de los ejes, de los dos ejes, del eje X y el eje Y, que lo vamos a llamar el punto A. Entonces nos paramos acá, en el comando de entrada, colocamos A mayúscula, colocamos igual, vamos a colocar acá paréntesis 0,0. Acá colocamos el igual. Podemos hacer colocándolo en la vista gráfica o aquí introduciéndolo como está ahí. Punto 0,0. Ese va a ser el punto donde va a estar
el ángulo recto. Ahora, recordemos de que ese árbol tiene una altura de 15 metros. Entonces vamos a llamar el punto B, lo vamos a llamar 0 en X, una coordenada 0 en X, y tiene 15 metros en Y. Vamos a dar Enter, vamos a, con el scroll roll del mouse, vamos a disminuir la imagen, vamos a alejar la imagen para ver detalladamente el punto B. Vamos a correrlo más para acá. Ahí tenemos ya la parte superior del árbol. Ahora, vamos a ubicar que tenga 40 grados de elevación. Recordemos que por suma de triángulos, voy a pasar a esta imagen, si esto vale 40 grados, este que está en la copa tiene que tener un valor de 50, porque 40 más 50 me daría 90, más los 90 que ya conocemos del ángulo recto serían 180 grados. Entonces, volviendo acá, vamos a mirar, vamos a obtener un ángulo de presión de 50 grados. ¿Cómo lo obtenemos? Entonces, ubicamos acá, vamos a colocar ángulo dada su amplitud. Entonces nos piden seleccionar un punto lateral, un vértice, un vértice y luego la amplitud. Entonces el punto lateral sería A, el vértice sería B, y automáticamente se despliega para nosotros colocarle que el ángulo de presión sea de 50. Recordemos que los 50 de presión más los 40 de elevación son los 90. Entonces acá tenemos 50. Vamos a medirlo en sentido antihorario. Vamos a dar acá Enter y automáticamente aparece 50 grados. Este punto A' es un punto de referencia para poder trazar un rayo, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a trazar una semirrecta. Entonces, vamos a colocar una semirrecta que una el punto B con el punto A'. Nos vamos acá al comando gráfico, al menú gráfico, y tenemos una semirrecta que venga de B hasta el punto A', pasando lo más exactamente posible por ese punto. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, volvemos a trazar acá un momento. Tenemos este punto que no sea visible, ¿Listo? Listo, ahí tenemos ya esa parte. Vamos a mirar cuál es la distancia que hay de un punto hacia el otro. Entonces podemos trazar acá un punto que sea el intersecto entre el eje X y esa semirrecta que el sistema, acá el GeoGebra lo nombró como F. Entonces podemos colocar un comando que se llama interseca. Interseca y escogemos el submenú objeto, objeto. Objeto vendría siendo el F, que viene siendo la semirrecta, F, coloquémosle en minúscula, F, saltamos la coma y el eje X, recordando que eje se coloca primero en mayúscula, la E y la X también se debe colocar en mayúscula. Automáticamente él me arroja 17.83, que es este punto. Podemos colocarle el nombre para que aparezca, ahí está el nombre de punto D, 17.83. Ahí está. Lo que hacemos ahora es, digamos, darle un realce estético a estos puntos, utilizando segmentos, desde A hasta D, que es el valor que nos interesa, el valor de la sombra. Vamos a colocarlo aquí, vamos a darle un color distintivo, a colocarlo en rojo acá para que ustedes lo vean, incluso el estilo se puede dar un poquito más de grosor para que lo puedan denotar aquí, para que lo puedan denotar. Entonces, resaltamos en propiedades y resaltamos eso. Ahí está. Esa es la medida, 17,83. Recuerden que si acá vale 40, este vale 90, el A, y si este vale 50, este vale 90 y este vale 40.
Lo que nos pedían era la sombra de dicho árbol, que es 17,83, que es lo que estamos haciendo acá. Vamos a trazar este segmento A al segmento B y le damos en propiedades para que ustedes puedan ver cómo se conformó ese triángulo. Y podemos también resaltar, unir los segmentos que conforman la hipotenusa, que vendría siendo desde B hasta D. Ahí tienen resaltada la imagen. Si hallamos el ángulo, vamos a hacer la comprobación del ángulo, vendría siendo, vamos a medir un ángulo. El ángulo. Entonces, tenemos que tener los tres puntos. Punto inicial, vértice y punto final. Ahí tiene 319, 320 externamente, aproximadamente 320, quiere decir que esta parte que está acá tiene un valor de 40 grados. Recuerde que es 40 más 50, 90 más los 90, obtenemos ahí los 180 grados. Vamos a hacer una comprobación a la inversa a ver si podemos ver el ángulo también internamente. Vamos a tenerlo como punto inicial, vértice y punto final. Ahí está. Más detalladamente vamos a correr este valor para que lo puedan ver. 40.2. Seguramente porque pues no pasa exactamente por el punto, tocando el punto, pero ahí están 40.2. Esa es la comprobación de ese ejercicio. Lo que nos interesaba era conocer el valor de la sombra del árbol, que nos dio 17,8, acá tenemos 17,83, en ese caso metros. ¿Entendido? Todo se trabaja en los comandos del lado de la izquierda para que aparezca en la interfaz gráfica. Me informan por favor a través del chat para proceder con el ejercicio, comprobación del ejercicio 2 para terminar. Bueno, en el ejercicio 2 lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto para empezar desde cero. Recordemos que era una rampa que tenía 2 de altura y 7 de hipotenusa. Tenía 2 de altura y 7 de hipotenusa. Entonces, y lo que debíamos hallar era el ángulo de elevación. Igualmente, vamos a correr estos ejes para tener mejor visión. Acá lo voy a traer a pantalla para que ustedes puedan ver. Aquí está la situación. Nos debe quedar la representación así. Aquí tenemos el dibujo que está en la representación y acá vamos a utilizar una circunferencia. Vamos a hacerlo paso a paso. Empezamos utilizando un punto inicial, que es el punto 00. Vamos a llamarlo, por ejemplo, el punto F. F igual 00. Punto origen. 0,0. Enter. Automáticamente lo dibujamos. Recordemos que dicha rampa tiene una altura de 2. Entonces el punto G, vamos a llamarlo el punto G, tiene una altura de 0 en X, 2 en Y. La coordenada en Y es 2. Ahí lo tenemos. Vamos a ampliarlo para darle más aumento acá, para ver más en detalle esto. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para colocar en pantalla, en GeoGebra, una hipotenusa que tenga 7 pies o 7 unidades de medida? La forma que existe es trazar una circunferencia. Como cuando utilizamos un compás, colocamos la punta metálica en un centro, le damos un determinado radio y trazamos esa circunferencia. Recordemos que el radio es la distancia, la misma distancia debe existir desde el centro a cualquier punto extremo de la circunferencia. Eso es el radio, es una constante. Entonces, utilizamos el comando circunferencia que está aquí y el segundo submenú que dice centro y radio. Damos clic ahí,
nos ubicamos en el centro, queremos que pase en el centro punto G, y automáticamente se despliega que debemos colocarle el valor del radio. Recordemos que la hipotenusa es de 7 pies, entonces colocamos 7 unidades. Ok, automáticamente se traza una circunferencia. Vamos a disminuir la imagen para poderla ver en su totalidad. Vamos a correrla un poquito hacia el panel aritmético. Bueno, ahora debemos intersecar, debemos buscar los puntos de corte de dicha circunferencia con el eje X. Utilizamos de nuevo, como en el ejercicio anterior, el comando interseca. El segundo submenú, el primer submenú que dice objeto, objeto. Recordemos que la circunferencia aquí, el sistema, el software la nombró C minúscula, entonces le colocamos C minúscula, saltamos la coma y necesitamos de que corte con el eje X, eje con la E mayúscula, eje X, enter. Automáticamente me da los dos puntos de corte, el punto A y punto B. Lo que nos interesa es el punto A, porque ahí es donde se está formando el triángulo. El triángulo lo vamos a dibujar utilizando las funciones segmentos. Entonces, segmento. Primero, la altura de esa rampa, de F hasta G. Ahí estamos. Ya la trazamos. Nos marca el sistema que tiene 2. Ahora, otro segmento. El otro segmento va a ser la base de la rampa desde el punto F al punto A. Ahí está ese punto. Está trazada ese segmento. Y vamos a trazar la hipotenusa, la rampa como tal, la diagonal. Entonces utilizamos segmento y utilizamos desde A hasta G, que es lo mismo que de G hasta A. Aquí. Vamos a recalcarla utilizando un color característico para que nos quede dibujado, dicha rampa. Vamos a colocarla un poquito más ancha. Eso se utiliza por medio del comando propiedades, color y estilo. Para dibujar del mismo color que nos quede idéntico dicha rampa. Ahí ya tenemos en pantalla resaltado nuestra situación. Ahora, vamos a colocarle los valores. Veamos acá, veamos propiedades, que nos aparezca el nombre y el valor. Igualmente con la base, que nos aparezca el nombre y nos aparezca el valor. Vamos a ver aquí el valor de esta rampa para comprobar que sea el radio de dicha circunferencia. Acá lo pueden observar, apreciados estudiantes. Recuerden que la altura era 2 y la distancia, longitud de esa rampa era 7. Ahora, lo que nos preguntaba esta situación era el ángulo de elevación. ¿Cómo lo hallamos? Otra vez con el comando que está aquí, vamos a hallar ese ángulo. Nos piden los 3 puntos, punto inicial, vértice y punto final. Ahí automáticamente ya se dibujó. Voy a realizar una ampliación de la imagen. Voy a correr este valor acá para que ustedes lo puedan ver. 16,6, que equivale al valor con una décima que obtuvimos de 16,6. Me informan por el chat, por favor, si pudieron notar la comprobación, verificación a través de GeoGebra. Ahí están los comandos relacionados, incluso el ejercicio número 3 de la tarea 2 y parte del ejercicio 4 y 5 se puede resolver en gran medida aplicando esos comandos. Muy bien. Bueno, esa sería la comprobación por medio de GeoGebra. Volviendo a la presentación del B-Learning, continuamos ahora. Vamos a continuar con una actividad interactiva. Es una autoevaluación que ustedes, apreciados estudiantes, a través de ella van a verificar el grado de comprensión que tuvieron en este B-Learning. No tiene ningún peso evaluativo, sino es como para que ustedes verifiquen en qué nivel
de comprensión de las temáticas tratadas, ustedes pues quedaron. Ya lo voy a compartir a través del chat y posteriormente les pasaré el link de asistencia. Un momento, ya les comparto por el chat esta actividad. Por favor, me indican, ya la acabo de compartir, si les aparece en el chat. Ok, ya debe aparecerle, por favor. Es un formulario. Es un formulario con 3 preguntas. Con 3 preguntas, tómense su tiempo para que ustedes lo puedan explicar. Es más, yo lo voy a compartir un momento acá para irles guiando acerca de qué es lo que deben hacer ustedes básicamente. Primero nos piden que coloquemos los datos, correo institucional, los nombres y apellidos, el número de identificación, por favor, sin usar espacios ni puntos, al igual que cuando les suministre el link de asistencia. Y el primer ejercicio nos pide, a través del planteamiento de una ecuación, hallar el valor de los ángulos. Dice, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180, debemos aplicar este teorema para obtener un valor de esas 4 posibilidades que nos da. Ahí en pantalla estoy colocando la imagen de la situación 1. Son 3 situaciones en esta autoevaluación. Entonces debemos plantear una ecuación, teniendo en cuenta que sumando los 3 ángulos internos nos dan 180. Entonces, ¿cuál de esas posibilidades de los literales A, B, C, D es la que más se ajusta a la situación? En la situación 2, muy similar al el ejercicio de la rampa, donde usted debe determinar un ángulo, es un ángulo de elevación, entre una tabla, una rampa de 3 metros de altura, que inicia a 4 metros del borde de dicha rampa, como se muestra en esa figura. Teniendo en cuenta la gráfica, la expresión correcta que permite determinar el valor del ángulo alfa es, nos piden es la expresión, ¿qué razón trigonométrica? Si la razón seno, coseno de alfa o tangente de alfa con sus respectivos valores numéricos. Recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces debemos ver en la situación 2 cuál es la razón trigonométrica que más se ajusta. Tómense su tiempo para dar solución a este formulario. Es de tipo autoevaluativo. No tiene ningún peso de valor en su calificación. En la situación 3, se coloca una escalera de 3.5 metros que forma un ángulo de 60 grados. Es un ángulo de elevación con el suelo, como se muestra en dicha figura. A partir de lo anterior, es posible afirmar que la altura del árbol es.
Entonces, debemos buscar una razón trigonométrica que nos ligue el ángulo de elevación de 60 grados con la altura del árbol y con la hipotenusa, que en este caso vendría siendo el valor de la escalera. Entonces hacen la operación y pues ustedes miran qué valor obtienen aproximadamente, es un valor aproximado. Si ustedes van finalizando, pueden dar enviar, que automáticamente el formulario, el cuestionario les arroja su calificación. Ya veo por aquí que alguien me colocó 2 de 3. Bueno, entonces hay que mirar el detalle exactamente en cuál ejercicio se falla para ir mejorando nuestro nivel acá de solución de triángulos rectángulos. Entonces, me dispongo a compartir a través del chat la asistencia, el link de asistencia, para que ustedes por favor lo puedan diligenciar. Aquí estoy compartiendo el link de asistencia y les voy indicando igualmente el correo institucional. ¿Me indican por favor si lo recibieron? El correo del estudiante, el código del estudiante, que es su documento de identidad sin puntos ni comas, nombres completos, apellidos. Recordemos que estamos en el periodo 16-4 y que estamos matriculados en la zona centro-oriente, el Z-Cori. Al darle siguiente, ustedes seleccionan en cuál centro está matriculado, ya sea Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Málaga, Ocaña, Vélez o Pamplona. Al darle siguiente, la escuela a la que ustedes pertenecen, que es Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías, cuyas siglas son SBTI. Posteriormente dan siguiente y escogen el programa, si es de sistemas, si es ingeniería industrial o dependiendo del programa que tenga. Muy bien, Marlon, 3 de 3. Bien. Sigamos acá diligenciando el registro de asistencia. Curso al que asistió, deben escoger el de álgebra, trigonometría y geometría analítica, que lleva por código general 301-301. Ahí se despliega un menú bastante amplio, por favor, para que ubiquen álgebra, trigonometría y geometría analítica. Sesión número 2, segunda sesión. Esta es la réplica, pero la segunda sesión. Y como fecha, van a colocar 17 del 10 del 2022. Nombre del tutor que acompaña la sesión. Les recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo García Calderón. Grupo de curso virtual es el grupo al que ustedes pertenecen. Por ejemplo, grupo 190. No es el código del curso, es el grupo 190, 227, 253. Por favor, me indican si lograron diligenciar el link de asistencia. Es su comprobante de que participaron de este e-learning para poder adquirir los puntos que se dan por la participación a estas actividades pedagógicas. ¿Me indican por el chat, por favor? Bueno, eso sería todo lo relacionado con esta réplica de la sesión 2 del e-learning, que lleva por temática central trigonometría. Sirve de apoyo para la solución de la tarea 2,
que se encuentra actualmente vigente. Me despido, no antes sin agradecerles el haber participado y hasta una próxima ocasión. Feliz noche.